Estimados estudiantes, en el presente microvideo abordaremos temas sobre el comportamiento del consumidor. Nos enfocaremos en qué es el comportamiento del consumidor, cuál es su importancia y a qué afecta. En una segunda parte analizaremos las dimensiones del comportamiento del consumidor, seguido de los enfoques que se deben de tomar en cuenta para el estudio del comportamiento del consumidor, las teorías del comportamiento del consumidor relacionadas con cada uno de los enfoques, factores que afectan al comportamiento del consumidor, el proceso de decisión de compra y finalmente la postcompra y la fidelización. ¿Qué es el comportamiento del consumidor? Pues es un conjunto de actividades que lleva a cabo una organización o persona desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y consume posteriormente el servicio o producto. ¿A qué afecta? Las decisiones a las que afecta el comportamiento del consumidor se pueden diferenciar entre ellas, que son la identificación de los mercados de referencia, establecimiento de objetivos de marketing y el diseño y ejecución de programas de marketing mix. Las dimensiones del comportamiento del consumidor responde a 7 preguntas importantes. ¿Qué, quién, por qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto se compra? Los enfoques que nos permiten realizar el estudio del comportamiento del consumidor son 3: el enfoque económico, psicológico y motivacional. Para un poco analizar las teorías del comportamiento del consumidor, las he asociado según cada uno de sus enfoques. Es así que el enfoque económico responde a la teoría económica de Marshall, el psicológico a la teoría behaviorista de Pavlov y la teoría de influencia social de Veblen, y el enfoque motivacional a la teoría jerárquica de necesidades de Maslow y a la teoría del psicoanálisis de Freud. La teoría económica de Marshall. Según esta teoría, las decisiones de compra son el resultado de cálculos económicos racionales y conscientes. El comprador trata de gastar su dinero en mercancías que le proporcionen utilidad de acuerdo a sus gustos. En el enfoque psicológico, la teoría behaviorista de Pavlov analiza el comportamiento del individuo basado en la observación del sujeto que se estudia. Es así que para describir esta teoría, Pablo observó casualmente que a los perros que tenían en su laboratorio le bastaría oír los pasos de la persona que les traía la comida para comenzar a salivar y a segregar jugos gástricos. Es decir, parecía que los perros habían aprendido a anticipar la comida. ¿Por qué ocurre esto? Porque se ha producido una asociación entre dos estímulos que en principio no tenían relación ninguna. El perro ha aprendido y se ha conseguido a través de un entrenamiento organizado de la siguiente manera. Antes del entrenamiento solamente había salivación cuando veían la comida y con el ruido de la campana no había ninguna respuesta. Durante el entrenamiento había salivación y al escuchar la campana más con la comida. Y luego del entrenamiento había salivación solamente con el escuchar el sonido de la campana. Es así que esta teoría aporta parte del fundamento teórico del conductismo. Gran parte de nuestras conductas son aprendidas y en numerosas ocasiones se aprenden por condicionamiento. Es decir, descubrimos que lo que hacemos tiene consecuencias positivas o negativas y somos capaces de anticipar dichas consecuencias y de acuerdo con ello modelar nuestra forma de comportarnos. En la teoría de influencia social de Veblen, que está también dentro del enfoque psicológico, considera la influencia que el entorno social ejerce en el individuo y su comportamiento. En el ámbito turístico, muchas compras están motivadas por la búsqueda de prestigio social. Y finalmente, en el enfoque motivacional, la teoría de necesidades de Maslow establece la clasificación más popular de las necesidades humanas representadas en formas de pirámide. Esto nos da la pauta de que el marketing actúa sobre las necesidades creando productos para satisfacerlas. Por tanto, debe estar pendiente del mercado para detectar las nuevas necesidades que puedan surgir. Y dentro del enfoque motivacional, la teoría del psicoanálisis de Freud tiene o se identifica en 3 facetas: el yo, el superyo y el ello.
el yo, que es el intermedio entre el ello y el superyo, el punto medio entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros realmente deseamos. El superyo persigue las normas morales y éticas de la sociedad en la que vivimos y el ello persigue los instintos básicos, es decir, lo que queremos hacer. En esta quinta parte nos enfocaremos sobre los factores que afectan al comportamiento del consumidor. Estos factores son internos y factores externos. Dentro de los factores internos está la motivación. Es el comportamiento de los individuos que viene marcado por la motivación, entendiendo esta como el conjunto de móviles, factores o estímulos que hacen actuar al consumidor en un determinado sentido, comprando o no un producto o marca concretos. La percepción es la forma personal y subjetiva de interpretar y dar sentido a los estímulos a los que está expuesto el individuo. Aquí ustedes podrán notar un ejemplo claro de lo que es la percepción dentro del comportamiento interno del consumidor. La experiencia y aprendizaje. El aprendizaje es un cambio de comportamiento que es consecuencia y se esfuerza con la experiencia previa. Y el aprendizaje de un comportamiento de compra puede llevar al hábito y a la lealtad, fidelidad de marca. Aquí podemos notar un claro ejemplo de lo que hace que esta experiencia y aprendizaje nos convierta en fieles consumidores de una marca en sí, independientemente de nuestros gustos o de nuestro aprendizaje. Dentro de los factores que afectan al comportamiento del consumidor internos están las características demográficas y socioeconómicas. Otro factor interno también es la actitud, que según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Es así que podemos recordar que en el primer microvideo también analizábamos que la creatividad que permite la efectividad del marketing tiene que ver mucho con la actitud. Factores externos. Está el entorno económico, político y cultural. Está la clase social, que es la posición que ocupa un individuo o una familia en la clase social. Viene determinada por factores socioeconómicos y da lugar a diferentes comportamientos de compra. También está la familia y la influencia personales de líderes de opinión. Estas influencias personales tienen mayor credibilidad para el individuo que otras fuentes de información. Lo que opina un amigo o un familiar a veces determina nuestra decisión de compra. Situaciones de compra, consumo o la información. ¿Qué es la decisión de compra de un producto o servicio? Depende de cómo, cuándo, dónde y por qué motivo va a consumirse y utilizarse. Y por supuesto la información, que es la decisión de compra, que la decisión de compra está influida por la información que recaban los potenciales consumidores sobre productos y marcas disponibles del mercado. El proceso de decisión de compra es un proceso básico, corresponde 5 pasos. El primero, pues está el reconocimiento del problema o necesidad, seguido por la búsqueda de información. Tercero, por la comparación y evaluación de las alternativas posibles para satisfacer la necesidad. Cuarto, decisión de compra. Y quinto, la evolución de poscompra. Finalmente, la poscompra y fidelización. El consumidor lleva a cabo ciertas conductas y acciones postcompra y experimentará algún nivel de satisfacción o de insatisfacción y ciertos usos del producto que el responsable de marketing debe tener en cuenta. La satisfacción del consumidor está en función de la diferencia entre las expectativas que tenía sobre el producto o servicio y el resultado percibido por el mismo. Si las expectativas son mayores que el resultado percibido, el consumidor estaría insatisfecho o decepcionado de su compra. Si las expectativas son iguales al resultado percibido, hay satisfacción. Y si las expectativas son menores versus al resultado percibido, pues hay una alta satisfacción y podría generar fidelización del consumidor hacia el producto o la marca.
El consumidor satisfecho mostrará una alta probabilidad de compra del mismo producto o servicio en la próxima ocasión y también tendrá que comunicar a otras personas de los elementos positivos y favorables sobre la marca o sobre el producto o servicio. Desde aquí inicia la evaluación postcompra. Un consumidor insatisfecho responderá de forma diferente. Cuando un consumidor se siente insatisfecho como resultado de una compra, puede adoptar una postura pasiva y no hacer nada, o bien puede optar un comportamiento activo expresando su descontento mediante la comunicación de su mala experiencia a amigos y conocidos. La fidelización es una técnica de marketing a través de la cual se persigue que un cliente se mantenga fiel a la compra de un producto concreto o de una marca de forma continua. Dentro de la fidelización es muy importante analizar también la competencia, ya que es cada vez más agresiva y los consumidores se alejan del modelo de compra compulsiva para pensar cada paso, evaluando no solo el coste sino las ventajas comparativas o lo que diferencia una empresa de otra. Es necesario establecer tres pilares fundamentales que comúnmente se conocen como las 3C: captar, convencer y conservar. Esto es todo en cuanto al comportamiento del consumidor. Suerte en sus estudios, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.